Bueno, pues buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la Matritense. Seguimos con nuestro ciclo en femenino, con Mujeres en la Historia de Madrid, y hoy tenemos con nosotros a doña María Isabel Orgaz, que bueno, ya nos conocíamos de antes, el otro día cuando estábamos hablando de María Moliner, y que por cierto tenemos aquí también a la ponente. Y bueno, pues hoy tenemos una nueva conferencia sobre Rosario de Acuña, que estaba yo leyendo un poco sobre Rosario de Acuña. Ahora nos vas a introducir al personaje en toda su plenitud, pero francamente, una mujer, si en estos ciclos estamos trayendo mujeres de rompe y rasga, esto ya es tremendo, vamos. Una feminista de la... Bien dicho sea lo de feminista, y además en esta época de principios del siglo XX, donde realmente mujeres como esta fueron las que permitieron el cambio de las relaciones, bueno, de la relación un poco secundaria, al menos a nivel oficial, que tenía la mujer, y que gracias a personajes como este, pues cambió radicalmente. Y además, ¿de qué manera? Porque vamos, he estado leyendo algunas cosas que me han dejado bastante sorprendido. Yo no adelanto nada, por si no la conocen. Yo no la conocía, esta mujer, debo decirlo, y francamente me ha resultado interesantísimo. Así que nada, bienvenida, y enseguida empezamos con la charla, pero antes les voy a presentar, aunque ya lo conocen también, a don Antonio López, nuestro vocal encargado de coordinar los actos culturales, y además que tiene la prosa más florida de la Matritense, y que siempre me mira así raro siempre, pero es la pura verdad. Y por supuesto, él tiene la palabra para presentar a nuestra ponente de esta tarde. Adelante, Antonio. Gracias. Buenas tardes, muy bienvenidos todos a esta nueva sesión de la Sociedad Matritense. Somos pocos, pero casi siempre tengo que recurrir a una realidad aritmética. Cuanto menor es el divisor, mayor es el cociente. Por consiguiente, en este caso concreto, cantidad y calidad hacen el efecto de que es más importante lo segundo. Cuando el día 3 de marzo empezamos el ciclo de conferencias en donde la mujer iba a ser protagonista esencial, ya dijimos desde esta tribuna que no lo hacíamos como el pago de una cuota obligada ante ninguna imposición externa, sino que era simplemente el reconocimiento que esta sociedad quiere manifestar a todos aquellos que han contribuido al desarrollo de la cultura. Y si es verdad que las mujeres han estado bastante ocultas, era lógico que un acto de justicia, no un acto comercial, el que aquí reeditáramos el papel de la mujer. Eso pasó el día 3 de marzo y hoy va a concluir, de momento, porque evidentemente la vida es muy larga y las conferencias que se planifican también. Las que están preparadas hasta final del curso pues ya enfocan otro tema, un tema general. Pero lo vamos a hacer realmente a lo grande, porque en efecto hoy vamos a rescatar a una de las personas que más han impulsado la cultura y que también han estado bastante difuminadas por ese humo que a veces hace correr la historia. Y para sacarnos e ilustrarnos sobre este personaje tenemos a la profesora Orgaz, María Isabel Orgaz, muchas gracias. Ella es periodista, escritora y conferenciante. Además, ha trabajado en la Agencia EFE, en Cambio 16, entre otras entidades editoriales. Ha publicado 9 libros, entre los cuales se puede destacar Mujeres en la Historia de Madrid, y es profesora de literatura en la comunidad de Alcobendas, en el municipio de Alcobendas. Divulga la cultura de una manera, me consta y lo sé, por otros métodos, extraordinaria. Y hoy tenemos la fortuna de contar aquí con ella para que demuestre que Benito Pérez Galdós tenía mucha razón al elogiar a doña Rosario de Acuña. Profesora Orgaz, es un placer tenerla aquí y cuando usted desee será un gusto escuchar su magisterio. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer esta oportunidad de venir a charlar y de venir a charlar de Rosario de Acuña, que fue una de las personas que me encontré, una de las mujeres que me encontré cuando la editorial Sargantana me encargó hacer este libro, que surgió, yo hacía paseos en Madrid de escritoras, en Lavapiés, en Malasaña, y entonces alguien escuchó o vino al paseo y le sugirió a Sargantana hacer un libro, es decir, mira, parece que cuenta historias interesantes, habla con ella a ver si puede hacer algo. Entonces Sargantana me contactó y me pidió si podía hablar de mujeres madrileñas
que ahí viene el primer problema, mujeres madrileñas, como ellos todo lo redondean, 100. Entonces yo dije, claro, yo como siempre me tiro a todos los charcos, dije, sí, sí, por supuesto. Entonces me puse a buscar mujeres madrileñas, no salían 100, he comentado, salían 80 y algo, y me dijeron, tienen que ser 100. Entonces hice un segundo empeño, ya salieron 100 y pico, y me dijeron, bueno, vamos a dejarlo en 100 y después ya veremos lo siguiente. El siguiente problema del libro, ¿cuál era? Pues que decir que Rosalía de Castro era madrileña, difícil. Pero yo propuse, bueno, pues entonces vamos a hacer una propuesta y vamos a recoger 100 mujeres para las que Madrid haya sido un antes y un después en sus vidas. La mayoría, hoy en día me parece que es casi todavía el 60% de la gente madrileña, no es de aquí, pero viene aquí a muchas cosas, a ser lo que es, a tener una profesión, a estudiar, y ellas, la mayoría, fueron las mismas circunstancias. Entonces, eso es muy satisfactorio y muy, me parece muy inspirador para otras mujeres ver cómo las grandes ciudades da a estas mujeres tan especiales un lugar. Porque el problema es que a veces, si eres un poco rara en tu pequeño pueblo, imaginaos siglo XIX o a veces XVIII, pues el único sitio en donde puedes respirar un poco es en Madrid. Y entonces la mayoría de ellas, ese es el común del libro. En el caso de nuestra escritora, bueno, escritora y un montón de cosas, que es Rosario de Acuña, ella es madrileña. Nació aquí, además en el centro, en la calle Fomento, al lado, entre Santo Domingo, bueno, al lado de Malasaña, la zona esta. Pero, como os decía, otras muchas no nacieron aquí. Otro inconveniente que encontré para el libro, y con esto quería hacer la introducción, era por qué había tan poca información, que es una cosa que me han comentado luego. De unas tienes mucha información y de otras menos. Y les digo, si es que no hay nada. Recuerdo una charla de un historiador que no se dedicaba a eso, no era su profesión, que comentó una frase que a mí me parece que lo define perfectamente. Dice, de la historia de las mujeres se sabe poco y se sabe mal. Y a veces es casi peor lo mal que se sabe. Porque lo mal quiere decir que se sabe con un interés. Quiere decir, si la cosa puede tener dos versiones, no se cuenta precisamente la que le dé a esa mujer algo bueno, sino que se intenta, ¿no? Entonces yo decía, pues casi mejor que no se sepa nada. En algunos casos copiándole a él, ¿no? Entonces esta idea de que la historia, y antes lo comentábamos incluso en otros temas, no es una cuestión de que el hecho no sea así, sino que nosotros tenemos que tener una mirada más moderna sobre las mujeres. Quiero decir, en nuestro caso de Rosario de Acuña, aunque ahora lo contaré un poco más, lo que antes era su sobrino, resulta que era su compañero de vida. Entonces dices, cuando empiezas a leer una historia en la que un sobrino está con ella de esa manera, dices, esto no cuadra de ninguna forma, pero como era escandaloso o era una cosa rara, pues entonces un sobrino, y resulta que era su compañero, ¿no? Es una anécdota, pero en otros casos, es decir, las cosas influyen de una manera para verlas, de una manera que es poco apropiada hoy en día. Hoy tenemos una mirada mucho más generosa y mucho mejor sobre casi todo, ¿no? Y las mujeres nos hemos beneficiado de esta nueva mirada. O sea, que se necesita una revisión incluso de a veces lo que sabemos. La otra curiosidad de estas 100 mujeres, solo una, que es bastante asombroso, solo una tenía una profesora de universidad, Concha Núñez, dedicada 20 años, bueno, podríamos decir 10 años, es decir, 10 años ya era una cifra, a estudiar su biografía y su obra. El resto, ni siquiera una Clara Campoamor. Cuando yo empecé el libro, mi sorpresa era, ¿pero es que no tienen gente especializada durante años? No. Y lo contó con mucha chispa un día una profesora de universidad en el Ateneo en una charla. Dijo, pues porque cuando ibas a hacer por ejemplo, tu tesis doctoral, no le interesaba. Decía, ¿quién es esa? Si es que eso no le interesa a nadie. Vamos a hacer algo que te luzca a ti como tesis doctoral y luzca al tribunal que te va, ¿no? Entonces decía, ella dijo, y lo he comentado otras veces, dijo, anda, y les decían, anda y hazte algo de Unamuno, ¿no? Pero de Rosario de Acuña, ¿a quién le interesa Rosario de Acuña, no? Entonces había un vacío de estudios, excepto Concha Núñez. La otra curiosidad, que es Carmen de Burgos, la que ella ha estudiado tanto. La otra curiosidad sobre Carmen de Burgos, que se lo ha llevado todo, ya que una se lo lleva todo, además tiene un coleccionista privado, Roberto Cermeño, y ha abierto en el Ateneo incluso una sección dedicada a ella. O sea que esperemos que poco a poco el resto de mujeres, o algunas de ellas, también se vayan sumando a este interés. Hay 2 biografías ahora nuevas, una sobre Concepción Arenal y otra que están impulsadas por la Fundación Juan March, por nuestras grandes biógrafas, que son Ana Caballé y Isabel Bourdieu, y entonces ahí se han sacado 2 nuevas biografías, de Emilia Pardo Bazán y de Concepción Arenal.
Pero igual, o sea, seguimos teniendo una carencia enorme porque yo soy periodista, es decir, mi labor es divulgativa, presentar atractivo, pero historia es una ciencia y eso necesita alguien que se aplique con el rigor que una ciencia exige. Entonces, hay un montón de cosas fantásticas que quedan por descubrir de las mujeres, con lo cual es maravilloso, y un montón de historias preciosas para contar. En el caso de Acuña, que yo me la encontré una gran sorpresa porque era una señora aristócrata y de repente el dato que me encuentro es, y entonces cuando le va muy mal se va a criar gallinas. Y yo dije, ¿qué aristócrata hace esto? Entonces me quedé fascinada con el personaje y empecé a buscar información de él. Y de eso es mi charla, de cómo es posible que una señora que incluso heredaría un título nobiliario, acabara criando gallinas tan contenta, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si la vida te da limones, pues haces limonada, ¿no? Pues eso es lo que ella hizo. Entonces voy a empezar mi charla sobre Rosario de Acuña. Voy a pasarla, esto es. ¿Quiénes son las dos referencias que tenemos de Rosario de Acuña? Los dos grandes, los que más se han ocupado de ella. Tenemos algún nombre más, pero sobre todo ellos dos. El que ha compilado sus obras completas, que lo encargó Gijón, que es donde ella falleció, y Macrino Fernández, que es un profesor de instituto que se fascinó con el personaje porque era profesor en Asturias, en Gijón, y entonces ha hecho una página web. Como la obra de Rosario de Acuña ya está libre de derechos, la mayoría de sus textos se pueden leer, sus obras de teatro, sus artículos. ¿Está absolutamente todo recogido? Suponemos que sí, porque esto es otra gran sorpresa. De Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, todavía no está todo recogido y no sabemos a veces si hay cartas todavía que tiene gente que se podrían recuperar, pero al menos ellos dos son los que más han trabajado. Y luego tenemos pequeñas aportaciones que ahora comentaré desde otras áreas, porque como dice Volado, dice, Rosario de Acuña es un cosmos. O sea, hay veces que la gente es como, parece infinita, no se acaba nunca, sus temas, ¿no? La cantidad de intereses que tuvieron, ¿no? Entonces, por eso lo ponía en este PDF o en este PowerPoint, para que vierais al menos estas dos personas. El especialista, el que ha reunido los 10 tomos, ha fallecido ya, pero Macrino supongo que, vamos, sí, se habrá jubilado de ser profesor, pero sigue respondiendo a los correos. Bueno, Rosario de Acuña, como os decía, es madrileña, es de una familia privilegiada. Incluso parece ser que podría ser heredera de un título, condesa, que sepamos nunca lo utilizó. Los padres, bueno, él es director o jefe de inspección de ferrocarriles de Madrid, de España, es decir, es un jefe de inspección de ferrocarriles. Parece ser que era un hombre liberal, aunque dice el ambiente de su casa era monárquico, y su madre era una devota creyente. El problema que tiene Rosario de Acuña cuando nace, hija única, yo creo que en eso se parece a Pardo Bazán, muy querida por sus padres en el sentido de que quieren que la niña brille. El problema que tiene es que a los 4 años tiene unas úlceras en la córnea, que creen que el origen es de tuberculosis. Y entonces, en vez de afectarte al pulmón, pues parece ser que le afectaba a la vista, de una manera tan grave que incluso quedaba momentáneamente ciega. Esto impide que la lleven al colegio, al colegio de monjas típico al que ella hubiera ido. Y estos padres lo que hacen es educarla en casa. ¿De qué se beneficia? Bueno, pues de este padre que quiere educarla. No solamente que aprenda costura y piano y francés, que era la educación de adorno de la época. Y además tiene un abuelo, el padre de su madre, que es un médico, dicen siempre, darwinista, naturista, es decir, igual, un abuelo que también quiere que la niña se eduque y se forme. Entonces ella cuenta que el abuelo es quien le explica las teorías de Darwin, cosa bastante curiosa para la época, y sobre todo teniendo una niña, porque todavía un chico es más esperable. Bueno, ¿qué más cosas hay en su niñez? Se bautiza en la iglesia de San Martín, ahí en Soledad Torres Acosta, en Malasaña. O sea que, vamos, está aquí al lado. Y entonces, además de este problema de visión, que poco a poco se irá arreglando, lo que hacen es llevarla mucho al campo, probablemente por consejo del abuelo. Entonces ella cuenta que con 8 años iba a las monterías con el padre. Y dice que de ahí, y esto es muy importante en su vida, una de las cosas más importantes, de estas monterías, dice ella, iba con mis piernecitas ahí siguiendo a mi padre, o sea, debía ser pequeñísima, ¿no? Dice, tengo la mejor herencia que él me pudo dar, dice, y es el amor a la naturaleza, que es uno de sus grandes temas, por eso acaba criando gallinas en la vida, ¿no? O sea que tiene este comienzo, bueno, en salud fatal, pero después sus padres ahí suplen estos problemas que podía haber tenido hasta que se cura de los ojos. Todavía en la Feria del Libro de 2021 hay un homenaje a Rosario de Acuña y se dice que a los 30 años se queda ciega,
que era algo que circulaba en sus biografías, que yo recuerdo haberlo leído cuando hice el libro. No es verdad. No se quedó ciega, curó estas dolencias de vista. Pero para que veáis la cantidad de información que a veces circula y que se sigue repitiendo, ¿no? Esto el año pasado. Parece ser que empieza a colaborar muy pronto en periódicos en Madrid, y tiene también otro aspecto o otros hechos muy importantes en su vida, que es que sus padres viaja por Francia y por Italia. El tío de ella es embajador ante la Santa Sede, o sea que para que veáis un poco el nivel en el que estamos hablando, ¿no? Entonces vive varios años tanto en Francia como en Roma. ¿Qué se trae de allí? Que esto es algo crucial. ¿Qué se trae de los dos sitios? De Roma se trae, porque vive con su tío, en todo el esplendor de un embajador, y entonces ella, yo no diría odia, pero a partir de entonces cree que como vive la Iglesia no tiene nada que ver con lo que predica, y que la situación de pobreza es decir, no se puede vivir así con tantos pobres, para resumirlo de esta manera. Esto lo va a desarrollar después en sus obras de teatro y le va a traer muchos problemas. Yo creo que aquí empieza su anticlericalismo, ¿no? En el caso de Francia, ¿qué es lo que ella ve? Pues ella se fija en el campesinado francés, que a diferencia del español está mejor. Y sobre todo, una cosa que luego volveré a comentar, y si no, bueno, pues ya lo comento ahora, conoce a una viuda en Normandía con 3 hijos que sale adelante fenomenal con una granja que ella misma gestiona de gallinas, patos. Entonces ella se queda sorprendida. Y esto, que lo vive cuando es un adolescente, no tendría ni 16 años quizá, esto le deja una impronta en toda su vida y está relacionado después con su granja de gallinas. O sea que los viajes no pueden ser más fructíferos en este sentido. Ahí os pongo las 2 primeras cosas que ella publica, que por supuesto primero es poesía, como cualquier dama de su tiempo. Lo primero que va a escribir, que a ella le gustaba escribir, son los poemas. Ese es un poema a su madre en las orillas del mar. Y lo segundo es una obra de teatro que se llama Renzi el tribuno. Bueno, está claro que aquí todavía está influenciada de su etapa de Roma, que es un dirigente que después de que está a favor de su pueblo, el pueblo se vuelve contra él. Bueno, estrena en Madrid, es muy joven, estrena en Madrid, el padre paga que la obra se represente, por supuesto, pero durante la representación tiene tal éxito que en el segundo acto le hacen salir a saludar. Bueno, dicen que dónde está el autor, entonces ella se levanta, se quedan sorprendidísimos de que sea tan joven y que sea una mujer. El dato es que decían, la verdad es que María, que está trabajando tanto con dramaturgia y mujeres, que es una cosa, en fin, dice, hace 20 años, es la primera vez en 20 años, es decir, hacía 20 años que no estrenaba una mujer una obra teatral con este impacto en Madrid. Puede que sea verdad, dejémoslo en que fue toda una sorpresa el que ella tuviera este éxito. Dice Inés Alberdi, que tiene una conferencia en el Cervantes muy graciosa, dice, todos los elogios fueran qué varonil, dice, con lo cual fue un éxito, ¿no? Si hubieran dicho que qué mujer, ¿no? Entonces ella cita un montón de elogios y todo será, madre mía, si parece un hombre esta señora, ¿no? Entonces eso era, se supone, una cualidad que te alejaba de lo femenino, que no era precisamente lo mejor para estrenar obras de teatro, ¿no? Ese mismo año, ese mismo, o un poco después, se casa con un teniente, con un militar, que parece que se conocían desde la infancia, las familias tenían fincas colindantes, o sea, no es un desconocido, es decir, parece ser que era alguien de una familia con la que se relacionaban. Rafael de la Iglesia. Le destinan a Zaragoza y ahí ya tiene el primer y grave problema. Ella se casa enamorada, no sabemos si muy enamorada o enamorada, y hay matices entre las dos cosas, al menos se casa enamorada. Y cuando llegan a Zaragoza, aquí hay dos, porque el problema cuando no se tiene un buen estudio en profundidad de un personaje es, primero, no unes bien obra, vida y la interpretación de sus acontecimientos. Entonces, en Zaragoza, ¿qué es lo que ocurre para que ella ya quiera separarse? Cuando llegan y al poco de convivir, en menos de 4 años, ya tiene claro, o parece ser que tiene claro, que se van a separar. Entonces, hay dos hipótesis. Una es, él es infiel y ella eso no lo soporta. Y la segunda es, el ambiente castrense no es lo mejor para alguien del espíritu de Rosario de Acuña. Entonces, lo que sí es verdad, y es a favor de él, es que la deja escribir, incluso estrena una pequeña obra de teatro, esa que tenéis ahí, Amor a la Patria,
probablemente influida por todo ese ambiente militar, pero las cosas no van nada bien. Entonces pide traslado y realmente abandona la carrera militar, él para venirse a Madrid. Se quieren venir a Madrid, ella dice que, yo creo que con bastante inteligencia, no pierde el contacto con los periódicos que había estado escribiendo, se cartea, o sea, ella no pierde. Yo creo que también hay que comprender que en aquellos tiempos estaba Madrid y el resto, ¿qué había para una señora que estrenaba obras de teatro, escribía y tenía esas ambiciones? Pues no mucho, y no creo que Zaragoza le pudiera dar a ella las oportunidades que ella necesitaba, ¿no? Y en las que podía. Entonces, de manera inteligente no pierde el contacto con Madrid, pero inevitablemente entonces las comunicaciones no eran como ahora y las cosas no eran como ahora. Entonces, finalmente él pide traslado a Madrid, abandona la carrera militar y se instalan en Pinto. ¿Por qué se instalan en Pinto? Bueno, porque la familia de ella tiene ahí unos terrenos. Si recordáis, Concepción Arenal, cuando su queridísimo marido enferma, se intenta curar en Pinto de la tuberculosis. O sea que esto, el municipio de Pinto, habría que ver, tenía como unos 2.000 habitantes, habría que ver qué más tenemos ahí de información, ¿no? Tan curiosa. Bueno, se van a Pinto y entonces las cosas no mejoran. O sea, aquí también hay dos interpretaciones y una es, ella se lo lleva allí a verse aislándolo, Pinto estaba lejos entonces, a verse aislándolo, es decir, la cosa funciona, no funciona. Pero ella escribe una frase que a mí esto ya es vuestra interpretación, que ella dice, impuse al matrimonio, lo hace en tercera persona, vivir en el campo. Dice, no me importaba que corriese el hombre al placer ciudadano si se respetaba mi aislamiento campestre. Entonces, que corriese el hombre al placer ciudadano no suena como que la cosa estaba muy por arreglarse. Ni siquiera parece ser que dándole a ella independencia, que allí es donde empieza ella ya teniendo gallinas, patos y dedicándose a lo que a ella le gustaba, ni siquiera allí las cosas funcionan. Entonces se separan de mutuo acuerdo y él le firma un poder a ella, porque no hay que olvidar que en aquella época, y hasta hace nada, es decir, querías vender algo, te tenía que autorizar tu marido. Querías publicar algo y te tenía que autorizar tu marido. Pero si es que traducías algo, un libro, y te lo tenía que autorizar tu marido. Entonces dice mucho de él, de Rafael de la Iglesia, que le diera un poder en el que pudiera ella hacer lo que quisiera. Y se eclipsa, que es una palabra preciosa para decir que cada uno por su lado y ella puede vivir su vida. La otra cosa que yo he recuperado, que es una pequeña, no sé si pequeño poema, unos versos para que veáis cómo se sentía ella, dice, porque dura casi 7 años el matrimonio, dice, 7 años de ayer a hoy vivo entre penas sin gloria. Dice, sola estaba, sola estoy. O sea que el matrimonio no salió como ella esperaba, pero al menos él, es decir, la deja vivir de una manera, que se comportó de manera inteligente, ¿no? ¿Qué ocurre para desgracia de ella en ese año? Que parece ser que es todo... a veces uno tiene unos baches en la vida tremendos, ¿no? Se muere su padre. Los especialistas dicen, esto es mucho peor que la separación para ella. Se encierra en Pinto durante un año, escribe poemas que pone en las paredes y prácticamente no sale de la casa. O sea, cae casi sin una depresión en un duelo profundo. Y hace unos versos a su padre preciosos, porque el padre, sobre todo en su tiempo, el padre realmente es la salida al mundo. O sea, la madre es lo doméstico, la religión, pero que tu padre quiera que tú escribas, que te pague ¿no? Que decir, es un apoyo inestimable para las mujeres en aquel tiempo, como tuvo Emilia Pardo Bazán, que es el mismo caso, ¿no? Son bastante, además, casi contemporáneas. Entonces, muere el padre y es el horror, pero a veces en la vida tienes una racha pésima y después levantas cabeza y has cambiado. Y es lo que le ocurre a ella. Hay un antes y un después. Al año siguiente ocurren varias cosas que hacen que Rosario de Acuña reviva, casi renazca, por así decir. Yo he elegido varias. Bueno, una de ellas es que lee en el Ateneo sus poemas, la primera mujer a la que se le dedica una velada poética en el Ateneo. Luego recordáis que la primera socia es Emilia Pardo Bazán, pero ya en 1905. Pero bueno, ella lee sus poemas en el Ateneo. Un día lleva un paquete envuelto en un periódico, se pone a leerlo y dice, uy, pero estos artículos, esto es justo lo que yo pienso. Y entonces empieza a escribe inmediatamente, devuelve el paquete, y escribe inmediatamente a las dominicales, se llaman, ¿no? Del libre pensamiento. Y allí escriben republicanos, ateos, es decir, probablemente mucha gente, a veces yo creo que también, como vivimos con tanta variedad de opciones hoy en día, casi nada nos parece ya extraño, pero probablemente en aquella época, ¿con quién te podías juntar? Aunque tú no fueras
quiero decir, masona, republicana, que te tienes que juntar en un sitio en el que haya más gente diferente como tú, ¿no? Aunque ella a lo mejor su pensamiento, su manera de ser, yo creo que ella nunca logró encorsetarse en una ideología, era demasiado libre para eso. Pero ¿dónde puede encontrar a alguien que critique que la Iglesia no vive conforme a lo que predica? ¿En dónde alguien que haga una crítica radical de los males de la sociedad? Pues lo va a encontrar en sitios como este, a pesar de que ella estaba publicando en los mejores periódicos de Madrid. Entonces encuentra este periódico, las dominicales del libre pensamiento, y además encuentra, a través de estas publicaciones, encuentra dos hermanos que son Carlos y Regina Lamo. Hasta ahora, Carlos, como os decía, era su sobrino, cuando no su hijo tenido raro. Y entonces ahora sabemos que era su pareja. Pero ¿qué ocurre? Es que era, si no 20 años, al menos 15 más joven que ella. Recordáis que tenemos otras relaciones en las que ellos, Carmen de Burgos, Gómez de la Serna, es casi 20 años más joven. Bueno, en fin. Entonces conoce a Carlos Lamo y ya nunca se separarán hasta que ella fallece. Por ejemplo, tenemos una profesora, hay una charla en internet, hay una profesora que dice, bueno, al principio son pareja, pero luego ya tanta diferencia de edad, y dices, bueno, vamos a ver, que en los matrimonios a veces pasa eso, no hace falta que te lleves muchos años, que dices, la gente empieza como pareja y acaba como amigos, pero eso no quiere decir que no fuera tu compañero de vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí léela un poco y ya cada uno que piense lo que quiera. El caso es que nunca se separan, él estudia abogacía. Otra cosa que dicen, esta profesora dice, bueno, él nunca trabajó y siempre estuvo con ella y bueno, en fin, que como un poco diciendo, bueno, vivía de ella y entonces por eso tampoco se fue nunca. Bueno, ella tiene una frase preciosa que dice, este hombre ha sacrificado todo por mí. Dice, ha tenido oportunidades, dice, y nunca ha escogido otras. O sea, eso también hay que valorárselo, ¿no? Supongo. O al menos es lo que ella escribe, o lo que ella creía de su pareja. Entonces conoce a este Carlos Lamo, ellos son masones, tanto el hermano como ella, y ella se apunta a la masonería. Pero ella no puedes encorsetarla en algo tan rígido. Y dicen, es muy mala masona. Se apunta, pero luego se quita de esa, se pone en otra. Es decir, yo creo que ella era demasiado... es decir, su pensamiento es demasiado amplio como para cumplir estrictamente con masonería o con un partido político. Entonces se hace masona, pero cambia de logia. Primero está la de Alicante, luego se cambia a otra. Ahí tenéis varias en las que haya estado. ¿Importancia a lo largo de la charla que yo voy a dar? Pues la verdad es que no. Y yo en los escritos tampoco he notado, yo lo que he leído, tampoco he notado una gran diferencia o que ella ejerciera como tal, ¿no? Entonces, bueno, este año siguiente, pues parece ser que es el renacer. Otras dos cosas que ocurren ese año es la primera vez que ella empieza sus viajes, que esto es una cosa fantástica de ella. Se coge su mula chiquita, su criado Gabriel, que se coge su mula castaña, y entonces se van 6 meses a hacer recorridos por España. Esto lo hace durante 11 años, 11 temporadas. En aquel tiempo se viste de esta guisa, como la tenéis ahí, que además parece ser que medio se lo hacía ella, porque debía ser lo que era cómodo. Los viajes de ella son maravillosos. Por ejemplo, hay varios que ella escribe, ella no tiene una documentación exhaustiva de sus 11 viajes. Dicen, cuando se queda sin dinero, yo digo, bueno, y también la edad. O sea, es que en aquella época ella empieza con 30 y algo años. Se pega unas palizas de 6 meses a lomos de una mula, andando por, a veces, camino de herradura, quiero decir, no pernocta a veces ni en posadas, al aire libre. O sea, eso es un trabajo físico y sube cumbres. O sea, ahora os comentaré sobre los Pirineos, que es decir, en montañera. Entonces, bueno, está bastante bien que lo haya hecho durante 11 años, ¿no? Entonces se va en mayo y vuelve en noviembre. Por ejemplo, una de las que más escribe, van a León en tren, y entonces allí cogen las caballerías y empiezan su recorrido. De este viaje yo me gustaría contar 2 anécdotas. Una es, voy a empezar por la más triste y así la otra deja mejor recuerdo. Una de ellas es, llegan a un pueblecito que se llama Arteiso, y entonces en este pueblo hay una romería, esto es en Galicia, hay una romería, y entonces traen unos endemoniados que los van a desendemoniar en la iglesia, en la ermita. Entonces, bueno, ella está allí sorprendida, además lo notas en la escritura, ¿no? Como lo va escribiendo. Ella está sorprendida y traen a varias personas, que una de ellas ella dice que es epiléptica, pero creen que está endemoniada. Entonces, le hacen allí una especie, ella lo llama tortura psicológica, prácticamente, imaginaos en una ermita allí. Y para finalizar, les dan a beber
agua bendita de la pila, que ella dice, tiene el color café. O sea, si no son los... En fin. Entonces ella dice que allí en la ermita se vuelve a una de las señoras que hay allí y le dice, pero oiga, es que nadie los lleva al médico. Es que no los puede ver un médico, porque además cuenta una mujer joven que dice que es guapísima, dice, pero si esta mujer podía tener hijos preciosos, hace una descripción muy compasiva de lo que está viendo. No soporta todos los que había como 11, pero ella solamente ve 2 o 3 y se queda tan horrorizada que se tiene que salir. Pero le pregunta a una señora que tenía al lado y le dice, pero es que no los ve un médico. Y dice que le dice, uy, el médico está conchavado con el boticario. Dice, y todo es, dice, receta, receta y ganar y ganar. Y entonces ella se sale horrorizada y se pone a llorar fuera de la ermita. Y entonces escribe, y lo escribe en una revista que se llama La Luz del Porvenir, que a veces hay un error en considerar a esto un artículo. No es un artículo que ella escribe, es una revista que pertenecía a los espiritistas de Madrid y que estaba, si no dirigida, una de sus plumas famosísimas era Amalia Domingo Soler, que merecería una charla un día. Que también los espiritistas estaban en Malasaña. Bueno, entonces escribe este artículo para los espiritistas diciendo, pero bueno, es que no hay médicos en La Coruña que vayan a ver a estas personas, pero ¿cómo se puede todavía vivir así? Y entonces los espiritistas le ponen un faldón debajo, muy curioso, que dice, lo he anotado porque dice, el estudio razonado, dice, del espiritismo viene a manumitir a esos esclavos de la barbarie religiosa. O sea, le rematan el texto ese que hace ella, en el que dice que hasta llora, diciendo, si estudiaran espiritismo, no ocurriría esto. Entonces dices, ¿Rosario de Acuña es espiritista? No. Pero ahí le publicaron ese artículo. El segundo incidente, que es más agradable, es que van a otro pueblecito que se llama Pastoriza. Entonces llega allí y ve la tabla de precios de las misas. Y se queda horrorizada. ¿Pero esto qué es? O sea, si no tienes dinero no puedes pagar las misas. Bueno, la anécdota es, entonces ella pues, enseguida hace un artículo, ya sabéis, en su línea, ¿no? Porque ella era bastante, dicen a veces grandilocuente y exaltada a veces. Entonces, ¿cuál es la anécdota? Sabemos que Emilia Pardo Bazán va también a esta ermita, que es muy bonita, y en esta ermita hay dinero, y las misas tienen precio, es decir, y aquí no es como la otra. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Mientras que Rosario de Acuña sale horrorizada de que la iglesia se venda así, pues Emilia Pardo Bazán cuenta que la dan de comer fenomenal, que el cura la trata fenomenal y le encargan un libro de la historia, que la va a financiar la parroquia de la historia. Es decir, para que veáis un poco la diferencia, dices, por eso unos es decir, están en el mundo como están y otros, dices, acaban criando gallinas, efectivamente, ¿no? Porque es que tienes que acabar así. Bueno, en estos viajes, ¿qué es lo que se ha descubierto? En una de las obras de teatro, que es la que la arruina, hace una entrada larguísima contando cómo, esta vez con Carlos Lamo, sube en los picos de Europa, que le encantaban, a ella le gustaba mucho el norte, Asturias, sobre todo. Van a los picos de Europa y se ponen a subir y ella habla del pico evangelista. Bueno, se han puesto a investigar y entonces lo que parece ser que se ha publicado en una revista especializada en los Pirineos, lo que creen, y esto debería reivindicarse y mirarse seriamente, lo que creen es que ella no es que sea la primera mujer en subir a los 2 picos más altos de picos de Europa, sino que incluso pernoctan allí. Entonces no es la primera mujer, es la primera persona. Entonces tienen localizados los 2 picos, que es Pica del Hierro y Peña Remoña, que dice que tiene más de 2.400 metros. Entonces, esto está en una revista al margen de lo que es la corriente de estudio de ella, pero se podría reivindicar como parte, no lo sé, Rosario Montañera, ¿no? Es una cosa fantástica de sus viajes. Y la curiosidad que le envié a Antonio en un correo es que, bueno, hay muchas anécdotas de sus viajes, muy gracioso. Dice, mi mula es estupenda. Una cosa que llamaba la atención a la gente es que le hablaba a la mula porque le encantaban los animales. Entonces dice, mi mula es estupenda. Dice, cuando llegamos, 30 kilómetros diarios se hacían. Dice, cuando llegamos, dice, le quito la silla, dice, ni ha sudado. Dice, tiene el pelo impecable. Dice, y mi mula no es de estas que tienen que tomar, dice, la avena con el té. Dice, yo le pongo el forraje y se lo come tan tranquila. Bueno, es muy gracioso, es la mejor Rosario de Acuña. Porque el problema de la mayoría de los escritos de Rosario de Acuña es que es muy exaltada o muy grandilocuente, a veces dicen agresiva, pero en cambio cuando cuenta las cosas como esa ermita, o su mula, o sus viajes, es lo mejor, o sus gallinas, es la mejor Rosario de Acuña, es una maravilla leerla, ¿no? Entonces cuenta estas anécdotas de su mula y que la gente se quedaba sorprendida. Y llevaba una bandera, que es lo que le puse a Antonio, llevaba una bandera que a veces cuando subía a algún sitio alto que a ella le gustaba, plantaba en lo alto y ponía, viva Rosario, viva la República, viva yo.
Y entonces dice que avisaban a la Guardia Civil, y iba la Guardia, señora, por favor, quite la bandera. Y entonces tenían que ir a quitarle la bandera. Tiene un montón de anécdotas muy simpáticas sobre estos viajes y ella debió disfrutarlos muchísimo, porque ella dice que el amor de su vida era la naturaleza. Ya sabéis que nosotros tenemos siempre esta especie, o los creyentes, ¿no?, de si rozas el panteísmo al tener tanto amor a la naturaleza, ¿no? En su caso, bueno, ella es creyente y en ningún momento, cuando lees sus alabanzas al medio natural, te parece que sea una panteísta, ¿no? Pero siempre hay esta especie de desliz que es lo que se teme, ¿no? Bueno, ¿por qué se hace emprendedora? Que es la otra faceta de ella. ¿Por qué se va a criar gallinas? Hace todos estos viajes, vuelve a Pinto, cuando vuelve en noviembre, sigue escribiendo, sigue publicando en La Luz del Porvenir, en todas estas revistas, y se le ocurre escribir una obra que es anticlerical. Padre Juan, dice esta profesora Elena, dice, es peor que la Electra de Galdós, porque ella además dice, ella se hace al final igual que Galdós, dice, más radical todavía, porque ve que las cosas no cambian, quiere que haya más justicia social, menos pobreza, y ve que no mejoran. Y entonces dice, en lugar de pues tomárselo de esa manera, casi se radicaliza más. Ahí en Padre Juan es donde está este primer trozo de los Pirineos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que lo que hace es casi, se puede decir, una literatura que llaman de tesis, o sea, mete todas sus ideas en sus obras, y la verdad es que, bueno, no son muy amenas de leer, es decir, hoy en día las lees porque tienes interés en ella. Paga la compañía de teatro, paga el teatro, ¿y qué ocurre? Tiene un éxito tremendo, pero le dicen que no puede representarlo, porque hay tal escándalo que le dicen que entonces se arruina, prácticamente, si no se arruina, casi. El disgusto que tiene es tan grande que incluso tiene unas fiebres palúdicas, se pone enferma. ¿A quién le extraña? Ha perdido casi todo su dinero. Dice, recogí mis magras economías, dice ella, así muy, muy dolida, como debe ser. Y entonces, ¿qué hace? Recupera lo que había visto en Francia. Entonces, como le gusta tanto el norte, dice, pues lo que voy a hacer es, con este dinero, voy a intentar, como aquella viuda que vio, poner una granja de gallinas. Pero fijaos cómo lo hace, que por un lado ella es como muy apasionada y muy exaltada, pero por otro dices, es tan inteligente, y entonces ¿qué hace? Lo primero que hace es estudiar el nivel de delincuencia a donde se puede ir. Y entonces hace una estadística, que ya está anotada, de cuáles son los sitios con menos crímenes. Entonces tiene Lugo, Orense, bla. Y entonces ella elige la zona que ella cree que es más tranquila, que también es importante. Y sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, elige la zona así. Y lo segundo que hace es que estudia manuales de avicultura. No se lanza a la aventura porque ha visto solamente a una señora viuda en Normandía que sacaba adelante su granja, sino que estudia los manuales de Salvador Castelló y Carreras, que era el primer avicultor en España, que había ido a estudiar avicultura en Bélgica y abrió una academia o unas clases en Arenys de Mar, en Cataluña. Entonces, ¿ella qué hace? Esos manuales se los estudia. Y con todo eso, y 3.000 pesetas, que era bastante dinero en aquella época, abre su granja de gallinas en Cueto, en Santander. Bueno, se aplica eso como hace ella todo. Se aplica de tal manera que le dan un premio de avicultura, medalla de plata en la primera Feria Internacional de Gallinas de Avicultura que hay en Madrid. Pero atrae la atención sobre ella, cosa que no la viene muy bien por otro lado. Bueno, ¿cuál es el horario que hace ella con sus gallinas? Que por supuesto está todo escrito. Se levanta a las 3:30 de la mañana, de 3:30 a 6 escribe, porque ella enviaba artículos sobre las gallinas, porque ella tenía todo un ideario sobre cómo mejorar el campo español. Y entonces escribe artículos de 3:30 a 6. A las 6 dice, voy al ganadito, el ganadito era la gallina, las cluecas, hace una descripción de todo lo que hace. A las 9 vuelve a casa, en ningún momento menciona en sus decisiones si habló algo con Carlos, y además se llevó a su madre. Bueno, en ningún momento, todo parece que ella lo decide sola y lo hace sola. Entonces dice, a las 9 a casa, hacer las camas, las cosas de casa, preparar la comida. Dice, después comen a la 1, dice, de 1 a 5 clasificar los huevos, leer periódicos, leer libros, una jornada, lleva libros de contabilidad. Dice, a las 5, última vuelta al ganado, o sea, otra vez el agua, no sé cuánto, cerrar algunas gallinas. Dice, y luego a las 9 en la cama. Esto era su jornada diaria, además lo cuenta encantada. Bueno, una señora de este nivel social. Estamos hablando de una señora que no era una campesina. Entonces ella dice,
Dice, si estas señoritas de aldea, en vez de dedicarse a laboritas, en vez de labores, laboritas, se dedicaran a las gallinas y patos, dice, serían tan prósperas como esas comarcas americanas a las que emigran y no tendrían que irse. Y entonces, además ella con sus cuentas dice, si pones esto, dice, puedes ser una mujer independiente en el campo. O sea, detrás hay todo un ideario, porque ella dice su ideal de mujer, dice, si piensas y trabajas, dice, eres mi ideal de mujer. Porque ella se queja, claro, ella pertenece a una clase social, no es lo mismo, quiero decir, ella no le va a reprochar nada a la campesina de al lado, quiero decir, eso es absurdo, es demasiado inteligente, pero sí en su nivel social. Entonces ella dice que en los pueblos, en lugar de implicarse y hacer que sea próspero su sitio, trabajando, dice, pues se dedican a estar encerradas en casa haciendo laboritas, como ella dice, ¿no? Dice, y a vestirse, dice ella, como simios, dice, bueno, dice unas cosas tremendas. Pero a lo mejor tiene algo de razón, ¿no? Y es como, bueno, ya que tienes ciertos privilegios, que no estás ahí con 6 niños cavando todo el santo día, pues a lo mejor puedes contribuir de otra manera. Conoce a unas hermanas en Orense, que para ella son el modelo, que son 2 hermanas que dice que han conseguido salvar de las vides, igual que hace ella estudió unos manuales de avicultura, entonces dice que las hermanas de manera muy inteligente han conseguido salvar de las vides esta plaga que tienen las uvas que se estropean todas. Bueno, pues ya le cuentan cómo han conseguido salvar su pequeña granja. Y además dice que porque ella, otra cosa que existe mucho, que es un tema en la época, es la limpieza. Eso para ella es obsesión y se encuentran más textos de este tiempo del 19. Entonces dice que cuando la invitan a cenar estas hermanas, dice, ponen mantel fino, dice, y su mejor vajilla. Dice, y su biblioteca está muy bien dotada. Quiero decir, puedes vivir en el campo bien. No tienes por qué vivir. No, ella se queja, dice, el campesino español es mísero, dice, pero es que sus animales lo son todavía más. Entonces ella dice, ¿qué necesitas para poner una granja? Dice, limpieza. Dice, limpieza, dice, y maíz. Dice, ¿no? O sea, simplificando un poco. Bueno, para ella esto es... yo creo una de las mejores épocas de su vida. Pero como os decía, al ganar esta medalla de plata, y a pesar de que en el pueblo decían que las gallinas, como cuidaba así los animales, dice, la gente decía que las gallinas eran niños que ella había encantado. O sea, porque como los trataba así de bien, pues es que eso no era normal. Y entonces decían, son niños en vez de gallinas, ¿no? Bueno, entonces esta señora que le alquila el terreno, parece ser que tiene un pariente eclesiástico y le dice que no puede seguir alquilándolo porque es que ella es una hereje. Y entonces le hacen levantar toda la granja. Ya vendía huevos hasta México y Argentina. Y además ella había logrado una mejora en las razas de gallinas. Bueno, es decir, el que le interese esto, parece ser que incluso sus métodos son los que son correctos en la mejora de las razas de algunas gallinas. O sea, una cosa sorprendente. Pues no la dejan. Se tiene que trasladar a un pueblo al lado, pero el problema es que ahí la roban gallinas. Y entonces, aunque intenta que persigan a los ladrones, dice que se encuentra las gallinas vendiéndose en los mercados con total impunidad. Y entonces se harta. Ahí ella es como decir, bueno, puedo hasta un punto, pero ya que esto se pasa de la raya. Y entonces abandona la instalación de gallinas. Deja las gallinas, se coge la mula y a Carlos, se hacen otro viaje. Y entonces en Gijón ellos tenían amistad, o ella tenía amistad, parece ser, bueno, pues con otros... con el círculo de obreros y con otras personas afines a ella, ¿no? Ahí os ponía incluso esta frase que ella es lógico, ¿no? Porque entonces la mayoría de la gente en España, como era la principal fuente de riqueza en España, el campo, ¿no? Entonces ella cree que la regeneración tiene que venir desde el campo, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se van a Gijón, que es donde yo he estado hace no sé, un par de veranos o hace un tiempo, o antes del virus, porque yo ya me pierdo con esto, y entonces en la biblioteca, en la sección local, hay muchísima documentación de ella. Y yo creo que es el sitio, en Pinto tienen también reconocimientos, han hecho homenajes, pero yo creo que hay que ir allí a ver todo lo que hay de documentación, ¿no? Y sobre todo estas 2 personas que han trabajado tanto con su biografía. Entonces se van a Gijón, ¿y qué ocurre en Gijón? Bueno, pues leyendo el periódico, lee este incidente que ha habido en la universidad con unas chicas en las que los chicos los insultan. Parece ser que son 6 chicas, 2 francesas, 2 americanas, 2 españolas que están estudiando literatura española. Y entonces los chicos, bueno, ya sabéis que es el tiempo en el que la universidad era todavía cosa de hombres. Entonces las insultan y parece ser que un carretero que pasa por allí medio las tiene que proteger y tal. Bueno, ella que lee eso hace un artículo incendiario completamente que se llama La jarca de la universidad, que es de las cosas más conocidas de ella.
y lo envía a Francia a un periódico. Aquí también hay dos interpretaciones. Una dice que es una carta privada y que a quien le envía la carta lo que hace es que la da al periódico, se publica en Francia y después llega a España. La otra es que directamente lo envía a un periódico francés pensando que no se va a publicar en España y finalmente se publica. Y bueno, la reacción es tremenda porque ella empieza diciendo que si esos son hombres, que se dedican a insultar a unas pobres chicas que las tiene que defender un carretero que pasa por allí, ¿no? Y hace un artículo tremendo, que si son hijos de las sayas del cura, es decir, una cosa, pero tiene otros puntos interesantes en el artículo y acaba llamando a la conciliación entre hombres y mujeres, pero eso no es lo que más se ha destacado. Lo que se ha destacado es la parte primera, lo tenéis en internet, entráis y lo ponéis. Y a mí había un detalle que no se suele comentar, que me parecía muy interesante. Bueno, ella dice que claro, es un peligro que las mujeres estudien porque al fin y al cabo va a ser una competencia, ¿no?, profesional con los hombres. Y entonces ella dice una frase que la tiene Virginia Woolf en una habitación propia. Y entonces ella hace una especie de mirada tendida, larga. A veces yo creo que tienen como intuiciones, ¿no? La gente tan, no sé si pensadora o con estas vidas tan intensas. Y entonces ella hace una proyección diciendo, bueno, si lo que intentan es sustituirnos ella dice algo así como generación artificial. Quiere decir que los niños se puedan hacer no en el cuerpo de las mujeres, sino de manera, en una probeta, diríamos hoy en día, ¿no? Virginia Woolf también hace una advertencia sobre eso. Dice, cuidado el día que los niños ya no se tengan que las mujeres ya no tengan, ya no sean las que tengan solo los niños, ¿no? No en el sentido de otra persona, sino de medios artificiales. Entonces a mí me parecía curioso porque es algo que a lo mejor, no sé si lo hay en más escritos, son varios tomos sus obras, ¿no? Pero me parecía una mirada curiosa de dónde sale eso en medio de un artículo que lo que está diciendo es que los chicos no se deben comportar así y que esto es una barbaridad, ¿no? Bueno, se lía en la universidad, hay un mes de huelga, los chicos no quieren entrar, bueno, en los periódicos la dicen de todo. Yo tenía recogidos cosas como, la dicen que si es una, dice, que si es una degenerada y una arpía laica, dice, o sea, ¿no? Una arpía laica, ese insulto es fantástico, ¿no? Eso es como, para que te lo lleves en un periódico, ¿no? Bueno, la cosa es que ellos saben que esto va a acabar fatal y entonces se van a Portugal. Y viven 2 años en Portugal. A estas alturas ya cuando está en Gijón el marido ha fallecido, la madre también muere y entonces lo que creen es que realmente viven viven de la pensión del marido, porque aunque te separaras no podías divorciar, es decir, seguía siendo su mujer. Entonces ahí dice, bueno, viven, pero cuando están en Portugal, por ejemplo, con quien tratan es con el futuro presidente de la República Portuguesa, es decir, tampoco van allí y están en una casita abandonados. Ese es su nivel en el que están, pero bueno, cuando vuelve a Gijón, después de 2 años que hay una amnistía y ella vuelve, además a veces como diciendo, bueno, sí, total, sí que Rosario de Acuña ya es muy mayor, por favor, dejarla tranquila. Bueno, hay muchas anécdotas de su vuelta, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen puesto en la puerta de la casa, de esta casita que todavía está remodelado, pero se conserva todavía el sitio. Entonces dice, inútil llamar, no recibimos a nadie, dice, en la puerta de la casa, ¿no? Han puesto ese cartel. Pero a veces con las cosas que cuentan, que por ejemplo un día va a la Guardia Civil porque en el pueblo han dicho que ella es partidaria del amor libre, predica el amor libre y se sube desnuda a tomar el sol en el tejado. Y entonces va a la Guardia Civil porque los vecinos le han dicho que vaya, ¿no? O sea que hay varias cosas de estas curiosas. Pero la labor que lleva a cabo en Gijón pues es como la de toda su vida. Sigue escribiendo, sigue apoyando, por ejemplo, la Escuela Neutra de Gijón, que sabéis que es toda una institución. Es decir, sigue coherente con sus ideas. En su testamento, cuando termina, que no quiere ser enterrada en cementerio religioso, hay además un añadido que me parece muy significativo, y con esto termino, y es que le dice que sus animales, los que tenía allí, tendría 4 cosas, que los cuide Carlos. Dice, y si no puede, dice que los sacrifique. Dice, porque la gente trata tan mal a los animales, dice que es preferible sacrificarlos. Se ha encontrado también una carta que escribió cuando todavía estaba en Madrid al alcalde de Madrid, pidiéndole que no envenenaran a los perros callejeros, que habilitaran un sitio en donde los perros estuvieran. Y establece 3 tipos de niveles, porque dice que el perro es un animal tan noble. Dice que 3 tipos, dice,
de divisiones en los perros según la clase social para que todo el mundo pueda disfrutarlos. Y propone lo que ahora han hecho los japoneses, ¿no? Que es que las clases populares, dice, puedan tener un perro un tiempo, casi como un alquiler de perro, ya que no puedes mantenerlo, porque puedas venir aquí y disfrutar del perro un rato. ¿Recordáis esto del los cafés que vas y tocas al perro un rato, no? Bueno, pues ella tiene un artículo en el que se dedica a explicarle al alcalde de Madrid cómo puede todo el mundo disfrutar de estos perros, los que tienen más dinero que los adopten, otros que los mantengan allí, pero que no los envenenen. O sea que esta preocupación por los animales llega hasta no tuvieron hijos, llega hasta incluso cuando fallece. En este detalle tan bonito de decir, hazte cargo de ellos, dice, y si no puedes, no los regales a cualquiera, es preferible sacrificarlos. Bueno, yo quería dejarlo aquí, si tenéis alguna pregunta, y espero que por lo menos esto sea un comienzo de fascinación con Rosario de Acuña, que me parece una mujer extraordinaria. Bueno, muchas gracias. Bueno, adelante con las preguntas. Bueno, enhorabuena porque yo la conocía un poco, pero no tanto. El apellido Acuña viene del obispo comunero, sí. Sí, es familiar. Y ella parece ser que se vanagloriaba de eso, de Rancio Abolengo hasta Acuña, sí. Y la relación con su pareja, no sé si eran amantes o lo que fuera, ¿no era mal visto en ese tiempo? Sí. Una vez casada, claro. Sí. Bueno, de hecho, lo que se dice es que ella pagó un precio muy alto por esta relación. Entonces, yo digo, pagas un precio y encima que te digan que es tu sobrino, pero sí, ella pagó un precio muy alto. No estaban casados, también dicen, bueno, quizá no se casó con él porque entonces perdería la pensión del marido. Eso, pero es que yo creo que falta toda esta parte, porque por ejemplo, ¿qué sabemos de Carlos Lamo? Sí que no sabemos prácticamente nada. Es decir, entonces, cuando se hacen los estudios en profundidad de las obras, también todos tenemos una especie de constelación de personas alrededor, ¿no? Que es muy importante para explicar nuestra propia biografía, ¿no? Entonces, Carlos Lamo, que era abogado, ¿qué pasó con él? Realmente siempre estuvo, como ella dice, sacrificó incluso su propia carrera por ella. Nos falta todo esto, ¿no? Bueno, ¿y dónde está enterrada? ¿En Gijón? Sí, está enterrada en Gijón. Sí, allí. Fuera del cementerio, se la enterró fuera, porque ya era lo que quería. Yo me llamo Aguña, de apellido. Ah. Entonces he intentado indagar mi apellido. Ah. Y me dice que me derive a Acuña. Ah, pues puede ser. Eso. Puede ser, claro. Ella, lo que se subastó lo que había de ella, su legado, se subastó en los años 20. Con lo cual nos pasa, faltarán cartas, como siempre, falta que le den, ¿no?, una mirada más completa al personaje. Y luego esta parte de naturaleza, que probablemente sea la que más, yo creo que es la que más peso tiene, dicen, bueno, ella aunó cultura y naturaleza. Desde luego la parte de gallinas es impresionante y se podría recuperar como modelo ahora. Pero la parte de cultura y naturaleza ya empieza a ver, porque por ejemplo ella con Regina Lamo forma parte, la primera Amigos de Animales y Plantas es en Cádiz, la primera que se forma. Y entonces el dato es que ella junto con Regina también es de las primeras que forma una asociación de amigos de animales y plantas en Madrid, nacional, de Cádiz. Es decir, yo ese dato no lo he terminado de encontrar exacto, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día, con lo que, ¿no?, esta contribución de las mujeres y el medio ambiente, sería muy interesante de incidir por ahí. Lo que ocurre es que, por ejemplo, esta historiadora, Elena Hernández, pues ella le interesa la parte de más historia. Es decir, el de los Pirineos le interesa la parte de los Pirineos. Entonces, necesitamos alguien que redonde a nuestra Acuña. ¿Alguna pregunta más? Hortensia. Esos viajes tan interesantes, que además estuvo como 10 años o 11, nos has dicho, viajando. Sí. ¿No tiene una reseña escrita de esos viajes? De uno de ellos parece que tiene, que decir, ahí está compilado, que ella misma lo compiló. La parte de las gallinas, porque editó un librito y todo cuando estuvo en Cueto. Y luego la parte de viajes, hay un cuaderno de viajes, pero luego lo otro son artículos sueltos. Yeah. Esto es yo digo, qué pena, pero como se subastó el legado, como, ¿no? Es decir, nos falta todavía... Sería bueno recopilar todos Totalmente. los es que viajes, en eso ella es fantástica. Claro. A mí, por ejemplo, me cansa mucho cuando
ella, cuando una, por ejemplo, llega a Luarca y entonces dicen, llega la grandilocuente escritora, y dices, es verdad, estropea la escritura porque es que es como escribir en mayúsculas en internet, que allá a la media hora dices, baja un poco el tono, ¿no? En cambio, cuando lo cuenta así normal, es cuando es la mejor, Rosario, a mí me parece. ¿No tienes ningún trocito de cómo ella escribe para En internet, se puede entrar en internet? internet, está todo, Está todo. porque como está libre de derechos y Claro. Macrina, este profesor, se ha dedicado en la página web a poner todo. Entonces tiene muchísimos trozos. Pero yo sugiero la parte cuando ella cuenta tan feliz su horario en el campo. Eso es maravilloso. O cuando encuentra a estas chicas, que no hay nada de retórica, ni nada de... es simplemente prosa. Porque ella tampoco, quiero decir, no tiene un don poético en la escritura. Y los poemas, los de su padre, son muy sentidos, pero tampoco es una buena poeta, sinceramente, en mi opinión. Ya. Dramaturga, a mí me parece que le puede, dicen, es que es muy maniquea, los muy buenos son muy buenos y los muy malos son muy malos. Y digo, bueno, es que hace literatura de tesis, que llamamos, ¿no? Claro. Todo el mundo, personajes, trama, se tiene que sujetar a las ideas de ella. Y claro, no sale bien. Pero en cambio, cuando lo cuenta sin ninguna intención, es donde es maravillosa ella. Y eso debería reeditarse solo, ¿no? Y es donde ella ganaría lectores. Sería Sí, claro. Lo que pasa es que esa parte, por ejemplo, en natura, es que también cuando tienes vidas muy largas, con muchas fases, depende del momento histórico en el que lo abordes, tiene más interés que otro. Por ejemplo, ahora a lo mejor pues es la parte cuando ella la lía con el artículo de la Jarca, que es por donde también yo la encontré. Pero a lo mejor la parte de naturaleza y de avicultura es el momento. Y entonces ahí es donde decidimos. Pero es ahora nuestro momento. sería una digna participante de la sociedad económica. Precisamente estaba pensando eso mismo, que tiene dos aspectos que coinciden mucho con la Claro. matritense. Uno es la parte de la agricultura, Claro. que aquí, como sabe, tenemos todo tipo Actividad de económica. trabajos y escritos de agricultura, que estaba pensando a lo mejor dejo alguna cosa escrita y quién sabe si aparece por aquí. Y la otra es el tema este de la reivindicación de las mujeres, que en esta sociedad también hemos sido pioneros, desde el siglo XVIII, nada menos. O sea que realmente encaja muy bien con la Sí, matritense. a mí me parece que es fascinante. Y luego tiene chispa, ¿eh? Inventa coplas cuando va en la mula y hay coplas recogidas que ella se inventaba. Y que iba cantando en la mula. O sea, cuando hacía los viajes, como debía ser completamente feliz, pues debía ser una cosa con la bandera aquella que llevaba, viva yo, viva Rosario, ¿no? Y iba la Guardia Civil, por favor. Sí, pero yo a veces creo, también es autodidacta. Quiero decir, una Arenal, lo decía la biógrafa, dice, tiene una inteligencia como un cuchillo y se ciñe a una cosa. Entonces entra ahí y es donde ella hace su buena investigación. Cuando eres autodidacta, el problema es que normalmente trabajas en abanico y no entras en profundidad. Entonces, es republicana, dices, ¿dónde está su ideario? Quiero decir, ¿qué le sonaba? Quiero decir, la monarquía no cumple lo que yo pensaba, que para ella fue por lo visto una desilusión. ¿Y qué tengo a cambio? Pues es que si es que no había mucho más, ¿no? Entonces, le ocurre con casi todo. ¿Era masona? Y dicen, pues es que era muy mala masona. ¿Pero era masona? No. ¿Pero dónde va a encontrar gente como ella? Y dices, pues es que a lo mejor había 3 masones y luego ella dice que es libre pensadora. Pero una estructura, es decir, como ideario, en punto 1, punto 2, punto 3, las gallinas. Pero el resto de cosas, no. Entonces, bueno, puedes decir, ¿no? Es producto de su tiempo, ¿no? Y el tema este del espiritismo me ha dejado a mí también... Sí, el que espiritismo es muy interesante. Yo Muy interesante. Estuve indagando un poco en estas revistas que había de espiritismo. Había muchísimas, una cosa, incluso un almanaque espiritista le llegué a ver en la Biblioteca Nacional, que lo tienen todo digitalizado. Hay cosas sorprendentes. Sí, A mí me dejó sí. fascinado eso. Sí. Como narraban las sesiones, incluso transcribían las conversaciones en esas revistas que tenían con Cervantes y con no sé qué, esas cosas, sí. unas cosas increíbles. Hombre, yo a su favor, que decir, también ella dice, ¿era espiritista? Dice, no, lo mismo, ¿no? Pero escribía. Yo a favor del espiritismo diría, bueno, también la época en la que surge, es decir, la mortandad era espantosa. Es decir, las guerras, es decir, tus hijos, el que no se te moría de pequeño, había una guerra de estas que eran como horribles. Dices, ¿cómo no vas a decir? Sí, si me lo convocan y me dice algo, ¿no? Claro. O sea, quiero decir, porque a lo mejor todavía en Madrid tenemos reuniones, se puede ir y es gratuito, ¿eh? O sea, Sí, que sí. en la calle Montera están ahora, antes estaban en la calle La Bolsa. Y por ejemplo, el otro día era, quiero decir, lo ligan a temas actuales. Y era algo así como cambio de
Era un tema geopolítico ligado al espiritismo. Bueno, pues a lo mejor hay algo interesante, ¿no? Y en Madrid está Amalia Domingo Soler, que vino de Sevilla, y vamos, es una de las escritoras, si no la escritora espiritista más importante. Sí, ¿no? yo te iba a comentar precisamente con ese tema de espiritismo. Elena Fortún, el hijo que tiene el pequeño, Bolín, se muere. Entonces ella y su marido hacen prácticas de espiritismo, dejan la habitación tal como estaba, para hacer prácticas de espiritismo, para convocar al niño, porque para ella fue tremendo, fue un impacto, quedó traumatizada, etcétera, y hacían prácticas de espiritismo para convocar al niño, etcétera y tal, y era, o sea, eso está documentado. Sí. Pero bueno, te quería comentar otra cosa, Maribel. Bueno, muchísimas gracias, porque yo algo sabía de Rosario Acuña, pero es que da gusto escucharte, o sea, que de verdad que... Bueno, es que se lo merece, es que además es una cosa tan maravillosa, ¿no? Y yo lo que tenía entendido es que a través, con lo de la jarca esta de la universidad, que montó tal revuelo que bueno, que es que la expulsaron del país. Sí. Y que al final Sí, ella sí, pudo bueno, volver porque la amnistiaron, sí, el propio rey, ¿no? O sea, creo que tuvo una amnistía, o sea, que llegó a estancias absolutamente superiores, o sea, una cosa de Estado casi, ¿no? Sí. Ellos dicen que se fueron antes, pero se dio orden de ir a detenerla. De detenerla y tal. Y, y luego se tuvo que estar 2 años allí hasta que se la amnistió y se vino. Se la amnistió a nivel estatal, diciéndole, es bueno, que que ya lió podía una... entrar y tal, o sea, que es que eso es... A Portugal. O sea, que eso ya es entrar en, o sea, en una polémica fuerte, o sea, rotunda. O sea, que fue una mujer en su tiempo. Hasta el final, además, fue consecuente, quiero decir, con sus ideas. Yo creo que ella, al margen de esta pareja joven, no sé qué, yo creo que es el ejemplo de si eres consecuente con tus ideas, tiene un precio. Sí. Si tú tienes unas ideas, normalmente hay un precio que pagar. Entonces hay gente más hábil y se las ingenia mejor, de chaqueta y ya está, o se las ingenia mejor y sabe estar muy bien aquí, que tampoco, quiero decir, a veces tampoco se puede pedir a las personas más, ¿no? Pero si tú ves su vida, es decir, paga un precio, porque paga un precio por estar con un hombre más joven y no casarse, paga un precio por seguir escribiendo. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, a vosotras. Sí. La recuperación en Gijón, sobre todo, dice que es a partir de casi 80, finales de los 70. Que hay memoria y, de hecho, hay gente que se ha entrevistado. Hay un programa en televisión española, lo que pasa que tiene porque claro, es que como también en las mujeres, como se va sabiendo cada vez más, a veces con 2 años se saben cosas nuevas que invalidan lo anterior. Y entonces hay gente que recuerda que su madre conoció a Rosario de Acuña. Entonces hay un programa en la televisión, pero en Gijón y se hacen actos de homenaje, y en Pinto también se han hecho. La casa, yo no lo he puesto porque el mapa es muy confuso, pero la zona en donde estuvo Villanueva sí que más o menos se ha ubicado, que está al lado del ferrocarril y está sin construir, pero claro, no ha quedado nada ahí. Entonces es una pena, porque tampoco se puede, al menos. Pero como siempre, yo creo que lo mejor es leerla, ¿no? Cuando alguien deja algo escrito, el mejor homenaje siempre es leerlo y verla con ojos modernos, ¿no? Sí, es fantástico. Y luego, yo creo que el detalle de esta viuda normanda que ve, cuando a veces se dice esta insistencia en recuperar mujeres que hicieron cosas, dices, bueno, ella eso le queda para siempre. Y después es una fuente de luz, de ideas para su vida. Entonces, probablemente cuando alguien cuenta la vida de coraje de otra mujer, hay una mujer que dice, bueno, no soy pionera, ya lo hizo alguien y lo consiguió, ¿no? El buen ejemplo, ¿no? Que ha abierto camino. Caballé dice, las quitanieve. Dice, son como quitanieve, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también muy positivo, el recuperarlas en ese sentido como ejemplo, ¿no? De, bueno, ya lo hicieron, pagarán un precio, ¿no? Pero se puede hacer. Bueno, pues un aplauso, creo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Maribel. Tenemos un pequeño obsequio para ti, a ver si nos lo traen. Y también te voy a invitar a que firmes en el libro de honor de la Matritense. Es un libro también muy... No sé si ¿Tenemos boli? Me parece que nos falta el boli, a ver si nos consiguen. Espera. Bueno, mientras conseguimos bolígrafo, un pequeño regalo, que es este libro
de teatro en Madrid. Un libro muy interesante que es una donación de la imprenta municipal para nuestros ponentes. Nos donaron un montón de libros interesantísimos. Y una pequeña plaquita con la imagen de Carlos III para que recuerdes el paso hoy por la Matritense. Bueno, un aplauso. Ya tenemos bolos. Para dejarlo por aquí. Sí.